Doctor Miguel Ángel, acaba de llegar la muestra de leche. ¿Dónde quiere que la deje? Realmente me preocupa la veracidad de estos resultados. La muestra tiene presencia de estroncio 90 y cesio 137, componentes que se presentan en residuos nucleares. La cantidad de estos presentes en la leche es de 10 veces superior a lo que un ser humano puede tolerar. ¿De dónde proviene esta leche y por qué tiene tan altas cantidades de residuos nucleares? Son las mismas preguntas que tengo yo. Lo poco que sé es que esta leche causó daño a la salud en varios militares. Probablemente este producto tenga algo que no sea para consumo humano. En un rato más comienzo a hacer más pruebas, pero te agradezco. ¿Los resultados los puedes dejar en mi laboratorio, por favor? Bueno, hola, buenas tardes. Soy el físico Miguel Ángel, de la planta nuclear de la Laguna Verde de Veracruz. El propósito de mi llamada es para presentar el reporte de la muestra de leche que mandó el ejército. Los resultados arrojaron que el consumo de ambas sustancias puede llevar a la aparición de cáncer. Deben de detener los cargamentos que están en los puertos de Veracruz y decretar, por favor, un estado de emergencia, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Muchas gracias por sus investigaciones, doctor. Le comentamos que a partir de este momento la Secretaría de Marina tomará a cargo esta investigación, aunque no estamos seguros de sus resultados ya que toda la leche en polvo ya estaba en hidratación. Pero estaremos pendientes que tenga una buena tarde. Tenemos órdenes de que el cargamento se mantenga, así que vete a conseguir el expediente para poder desaparecerlo, y si vuelve este güey a hacer ruido con todo esto, lo vamos a hacer pasar por difamación hasta que tengamos nuevas órdenes. ¿Quedó claro? Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo, comenzamos. Es 6 de abril del año 1986. La central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Chernobyl, se encontraba haciendo una prueba que suponía un simulacro de corte de energía eléctrica. Pero un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Cientos de personas murieron y miles resultaron afectadas, pese a que el gobierno soviético hizo hasta lo imposible para ocultar los efectos de lo sucedido. Pronto se empezó a vislumbrar la verdadera magnitud de la catástrofe. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad. Debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó cosechas, animales y territorio. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos. Así que el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencia Popular, CONASUPO, adquirió leche radioactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. La Organización Mundial de la Salud, como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano, informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio 137, una sustancia altamente tóxica. El gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar totalmente las alertas, pues la compra de la leche suponía un jugoso ahorro en el presupuesto, ya que la empresa distribuidora estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Mientras en Europa
Se destruían toneladas completas de alimento. En México, el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. Por otro lado, México ni siquiera tenía claro los límites permitidos de radioactividad en alimentos. No existía una norma oficial que considerara estimados de radiación, y fue así como a mediados de junio y agosto del año de 1986 que llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban leche en polvo contaminada. México no exigió ningún certificado de seguridad a Irlanda, y para el mes de junio y noviembre de 1987 llegaron otros 3 cargamentos. Poco tiempo después, un grupo de elementos del Cuerpo de Infantería había comprado unos cuantos kilogramos de leche para sus desayunos y cenas. El vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba de la Tercera Zona Naval de Veracruz, informó de los daños a la salud que estaban ocurriendo, pues le llegó la notificación de que un pelotón estaba enfermando. El jefe de la cocina explicó que todos los productos alimenticios eran de la mejor calidad, salvo la leche, que había sido comprada por unos trabajadores del puerto de Veracruz, quienes se la habían robado al gobierno en la aduana. Ante ello, el vicealmirante envió una muestra de la leche a uno de sus viejos amigos, el físico Miguel Ángel Valdovinos, investigador que presidía la jefatura de análisis nucleares de la planta nuclear de la Laguna Verde en Veracruz. Inmediatamente se emitió una alerta sobre la leche contaminada que estaba ingresando en México. Se estimaba tan solo que 39,000 toneladas métricas de leche provenían de Irlanda. Esta cantidad era mucho más grande que la que compró México en años pasados. Se realizó las recomendaciones para que toda la leche que se tuviera en bodegas regresara de inmediato a aquel país. Pero la CONASUPO se negó bajo el argumento que criterios comerciales impedían la devolución de la leche. La historia del vicealmirante terminaría con él removido de su cargo y acusado de cargos de traición a la patria, sometido a un juicio militar, torturado y acusado de liberar material radioactivo, según en la Laguna Verde. Por otro lado, para el físico Miguel Ángel, la Secretaría de Marina desapareció los expedientes de sus investigaciones y fue acusado de escasa capacidad intelectual y de difamación. En el año 2019, todavía para una entrevista, el vicealmirante confesó que 2 barcos de nombre Sonora y Fennesant fueron desviados y en vez de regresar a Irlanda en el año 1988 con la leche contaminada, llegaron a Tampico, desde donde la leche fue nuevamente descargada y distribuida. Para el año 1986 se tiene evidencia que la leche distribuida de junio a enero de 1987 nunca fue comprobada con radioactividad. Se sabe que eran más de 11,000 toneladas y no se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radioactiva, y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada por CONASUPO y Liconza o fue enviada a empresas fiables, quienes al parecer tampoco contaron con los instrumentos necesarios para detectar los niveles. La corrupción en torno a la leche contaminada manchó a varias instituciones, incluyendo a la UNAM, que acusó que todo el tema de la radioactividad era tan solo un mito urbano. Para el año de 1988 no paraban los muestreos por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada ocurría. Es de recalcar que todo este problema que había causado la CONASUPO era un secreto de Estado y el mejor guardado por mucho tiempo. Fue hasta enero de 1988 que una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día, la organización ecológica, el Grupo de los 100,
denunció en una conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la CONASUPO y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. Para el 18 de febrero, por fin, la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiera sido encontrada contaminada, por encima de los 370 becquereles. Sin embargo, se puso de igual manera en duda si realmente existió una devolución del cargamento. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, aunque reconoce que no hubo un modelo epidemiológico para detectar y llevar seguimiento a casos. Sin embargo, las dimensiones del daño hasta la fecha aún son incalculables. Se sabe que el cáncer infantil aumentó un 300% en México en la década de 1987 a 1997. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, desde el primer momento que se dio cuenta del incidente, intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero la decisión no estuvo en su poder. En el año de 1990 se creó una comisión legislativa para buscar sancionar por la leche contaminada, aunque ningún funcionario público pisó la cárcel, y para que se den una idea del porqué, quien estaba de titular de la CONASUPO durante este desastre era Raúl Salinas de Gortari, hermano del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Como una curiosidad extra, la idea para solucionar el problema de la leche radioactiva era diluir la leche contaminada, al punto que el grado de radioactividad disminuyera hasta que sea aceptable para consumo humano. Se llegó a la conclusión de que se haría una prueba piloto. Esta se realizaría en las bodegas de Liconza en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente, la prueba tuvo que ser pospuesta, principalmente por temor a que toda la planta que procesaba leche para programas sociales quedara contaminada. Todo este problema se generó gracias a los intereses ajenos de personas que querían forrarse de dinero a costa de un programa social. La corrupción y la impunidad terminó con la vida de las personas más necesitadas que buscaban apoyo en este programa. Hoy, la leche radioactiva de la CONASUPO es un reflejo de la época más oscura de nuestro país, que cobró la vida de los más inocentes. ¿Qué le dices a una madre que perdió a sus 2 hijos a costa de las malas decisiones del gobierno? ¿Qué le dices a los niños que con su inocencia no sabían de dónde provenía aquellos malestares que terminarían con su vida? El que se escondiera este problema como ratas es algo lamentable y se debe mostrar la verdad y el cómo se enfrentó a este problema. El gobierno federal es lo que permitió que existiera versiones tan diferentes y él es el culpable. Pero gracias al internet es donde podemos mostrar esta clase de realidades. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero como siempre el capítulo sea de tu agrado. No olvides compartirlo con tus amigos o seres queridos, me ayudarías muchísimo haciéndolo. Agradezco y mando un saludo enorme a mis amigos Ichel Guadalupe y Carlos Jiménez, quienes prestaron su voz al inicio del episodio. Mi nombre es Ángel Salvador y te agradezco por escucharme. Y recuerda que el que no conoce la historia se ve obligado a repetirla. Muchas gracias, hasta la siguiente. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.